Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del mundo, en vivo o en diferido, nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 19 de junio del año 2024. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con la presencia, la visita del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha firmado con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, este miércoles un acuerdo integral de asociación estratégica que fortalecerá las relaciones bilaterales, según informó la agencia TASS, en un momento en que Pyongyang y Moscú han decidido reforzar más sus lazos para contrarrestar a Washington y sus aliados. El contenido del documento no se detalló inicialmente, aunque Putin declaró después que incluye la asistencia mutua en caso de agresión. La ceremonia de la firma del acuerdo se produjo después de que ambos mandatarios mantuvieran un encuentro privado de cerca de 2 horas. El propio Putin, citado por los medios estatales rusos, habló previamente de un documento fundamental para las relaciones entre Rusia y Corea del Norte. El presidente ruso, en su primera visita a Pyongyang en 24 años, invitó al gobernante Kim Jong-un a visitar Rusia nuevamente, esta vez a Moscú, después de que los dos se reunieran por última vez en Vladivostok en septiembre del año pasado. Los dos líderes también intercambiaron regalos durante la visita. Kim recibió un juego de té y un lujoso automóvil Aurus de fabricación rusa, dijo el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien no detalló qué regalos recibió Putin, pero insinuó que estaban relacionados con la imagen, incluyendo bustos. Putin agradeció a su anfitrión Kim su apoyo inquebrantable a la política rusa, incluso en la guerra de Moscú contra Ucrania, algo en lo que el propio mandatario norcoreano insistió en declaraciones posteriores. Corea del Norte expresa pleno apoyo y solidaridad al gobierno, ejército y pueblos rusos en la realización de una operación militar especial en Ucrania para proteger la soberanía, los intereses de seguridad y la integridad territorial, dijo Kim. Según los observadores, la visita tiene como objetivo conseguir más suministros de armas de Pyongyang para la guerra contra Ucrania. Estados Unidos acusa a Corea del Norte de suministrar a Rusia armas y municiones para la invasión. Según la Casa Blanca, las dos partes acordaron el año pasado el suministro a Rusia de misiles norcoreanos y municiones de artillería que Moscú utiliza en la guerra. Se sospecha que esto es a cambio de la transferencia de tecnologías militares claves a Pyongyang, que está sujeto a sanciones internacionales debido a su programa nuclear. Ambos países han negado cualquier cooperación de este tipo. Ahí veíamos imágenes de esa reunión y ese encuentro. Y en Arabia Saudita, al menos 550 peregrinos de diferentes nacionalidades han muerto a lo largo de esta semana durante los ritos de la peregrinación ritual anual, o Hajj, a la ciudad saudí de la Meca, ciudad santa del Islam, por causas relacionadas con las altas temperaturas que alcanzaron los 51.8 grados. En algunas jornadas informaron este miércoles varias fuentes. En el Hajj del año pasado murieron al menos 240 peregrinos, en su mayoría indonesios. Una fuente médica dijo bajo condición de anonimato que hasta el momento la cifra de cadáveres en la morgue de Al-Muazzem, la más grande de la Meca, es de 550. Si bien no descartó que este número se eleve durante esta jornada que pone fin a la peregrinación de este año. Agregó que al menos 325 peregrinos egipcios del total de fallecidos murieron durante la peregrinación en la Meca este año. La mayoría de ellos por causas relacionadas con la temperatura, que según el Centro Nacional de Meteorología Saudí osciló entre los 45 y los casi 52 grados en las horas de mayor calor, entre las 11 y las 16 horas. Asimismo, confirmó que también murieron al menos 60 peregrinos jordanos, cifra que eleva los datos anunciados por el Ministerio de Exteriores de Jordania, que emitió 41 permisos para enterrar a peregrinos del reino hachemita en la Meca a petición de la familia. Todos los peregrinos murieron debido al calor, excepto una persona que resultó fatalmente herida durante una estampida entre una multitud de peregrinos, detalló. También hubo fallecidos procedentes de Túnez, Indonesia, Irán y Senegal.
Hasta el momento, la delegación iraní informó también de la muerte de 11 iraníes por golpes de calor, mientras otros 26 siguen hospitalizados, al tiempo que fuentes oficiales tunecinas informaron del fallecimiento de 35 de sus ciudadanos que estaban realizando la peregrinación. Este año, la peregrinación anual a la Meca, que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida, reunió a 1.8 millones de fieles, 1.6 millones de ellos procedentes de otros países, según las autoridades sauditas. Y por último, Suiza ejercerá la representación diplomática de México en Ecuador tras la ruptura de relaciones entre los dos países latinoamericanos, según un acuerdo anunciado ayer martes. El gobierno mexicano cortó los vínculos el pasado 5 de abril luego de que fuerzas policiales asaltaran su embajada en Quito para detener al asilado ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. A raíz de ese episodio, que incluyó agresiones físicas contra un diplomático, México también demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y sacó a su personal de ese país. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Alicia Bárcenas Ibarra, celebró en nombre del Gobierno de México un acuerdo con el Gobierno de la Confederación Suiza que establece que este país protegerá, representará y ejercerá los intereses y funciones diplomáticas y consulares de México en Ecuador, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país, según señaló la Cancillería mexicana en un comunicado. El ministerio aclaró que el rol del país europeo en ningún caso prevé su mediación en el conflicto, que se seguirá ventilando en el Tribunal de La Haya, la más alta instancia judicial del sistema de Naciones Unidas. En su demanda, México acusa a Ecuador de violar la legislación internacional y pide su suspensión de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido. Pero Quito contrademandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por un alegado abuso de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glass, vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, acusado de malversación de fondos y condenado en un proceso en separado. Glass se había refugiado en la Embajada Mexicana a finales del año 2023, alegando persecución política. Eso lo más destacado en parte del planeta, mi querida Flor. Bueno, y en el plano nacional tenemos varias cosas importantes. Empiezo por lo de las impugnaciones, Guido. Las impugnaciones ya se están resolviendo. La del diputado, candidato a diputado, José Ruilova Pineda, fue rechazada ya en segunda instancia. Ya ahí ya no hay más nada que hacer, Guido, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Incluso el rechazo de la apelación por parte del Tribunal Electoral conllevó que la fianza de 25.000 balboas se distribuyera entre los candidatos que fueron impugnados. Ahí perdió sus 25.000. Lo mismo pasa con el candidato a alcalde de Santiago. Y con también Vallejos, el de Bocas del Toro. También pasa eso. Hay que ver qué sucede con eso. Pero en Vallejos lo que entiendo es que no le aceptaron la recusación. Correcto. Del magistrado Luis Guerra, pero la apelación todavía no se ha resuelto. Pero esa no le tocaba a él. No, por eso. Le tocaba Junca. Sí, correcto, esa no se ha resuelto. Lo que pasa es que él había impugnado, apelado y había recusado al magistrado Luis Guerra, porque igual es el tribunal, es el pleno del tribunal, hay un ponente y es el pleno del tribunal, pero los magistrados decidieron rechazar la recusación con base en que no acreditó la relación entre el magistrado Luis Guerra y el candidato impugnado Benicio Robinson. No acreditó suficientemente, es lo que leí. Y hoy, después de un mes y 5 días, se vuelve a reunir la Comisión de Presupuesto. Oye, increíble que faltando, yo entiendo que el Estado tiene que seguir funcionando hasta el último día, y después del 1 de julio tiene que seguir funcionando ya con otras autoridades, pero increíble que a escasos 12 días del fin del gobierno se estén dando traslados millonarios de partidas en esa comisión. Lo que pasa es que hay algo importante que destacar, y es que ellos actualizaron la ley, ellos modificaron la ley, los mismos diputados, para que todo lo que entrara en la comisión de presupuesto y no se discutiera, quedara automáticamente aprobado en 15 días. Antes, ese tiempo era de un mes. Si en un mes no lo veían los diputados, queda automáticamente aprobado. Claro. Ahora ese tiempo es de 15 días. La otra modificación importante que le hicieron a la ley es que
ya no tienen que pasar por Go en la comisión de presupuestos después de $200.000. Ahora tienen que pasar desde $1 en adelante. Eso los deja en control absoluto de los diputados de la comisión de presupuesto. El punto es que ellos tenían sin reunirse desde el 14 de mayo. Hoy, que es 19, un mes y 5 días después, es que se van a reunir. Han avisado que tienen traslados de partida para el Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría, Aeropuerto Tocumen, ASEP, Ministerio de Salud y de Seguridad. Correcto. Esos son los 6 por ahora que hoy están supuestos a tener traslados de partida o créditos adicionales. Tampoco sabemos qué pasó en este mes, porque como pasaron 2 periodos de 15 días, calendario, que es lo que ahora dice la ley, por 2 periodos, por 30 días, aprobaron automáticamente todo y no tenemos ni idea de qué aprobaron. Ahí puede haber estado millones para la Asamblea, por ejemplo, como supimos el lunes, que tienen 950 millones a punta de traslados y créditos, totalmente opacos y no transparentes. Y ahí tenemos también, no tenemos ni idea de qué más. Es que el principal problema es ese. No tenemos ni idea. Claro, el principal problema es la falta de transparencia. Sí. Ese es el principal problema. No se sabe qué pasa en la Asamblea. Hoy se van a reunir, vamos a ver qué pasa, pero gravísimo que no se hayan reunido por un mes y 5 días. Y el ciudadano no sabe qué ocurre. Es más, pudieron haberse tomado decisiones aunque no hayan reuniones. Ojo. Claro. No, es que quedaron automáticamente aprobadas. Claro, pero no se sabe. Ni siquiera se tienen que haber reunido para tomar decisiones. Ese es lo escandaloso, que se están pasando traslados, que se están haciendo traslados que ni siquiera tienen sustento, que ni siquiera se ven, nadie ve lo que está pasando con la plata. Por eso es que el diputado Juan Diego Vázquez ayer respondió como respondió a un mensaje que en redes puso el señor Arturo Vallarino, papá de Ariel Vallarino, el que es uno de los candidatos. Candidato de RM para la presidencia de la Asamblea. Leamos ese tuit, ¿lo tienes? Sí, acá yo lo tengo porque Arturo Vallarino, que después, por cierto, bajó el mensaje en redes, dice... Sí, lo borró. Él lo borró, dice, de acogérsela... Primero mandó el mensaje acerca de lo que estaba pasando con las impugnaciones. Diciendo específicamente que si las matemáticas eran exactas, si los diputados de la bancada de CDPAN y la mixta apoyan al candidato de RM, sumarían 20 votos. Con ellos neutralizarían a Vamos. Y aquí es donde le contesta Juan Diego Vázquez. Quiero que el país entero vea cómo el papá de un diputado electo que busca ser presidente de la Asamblea y que fue presidente de la Asamblea, eso lo agrego yo, por cierto, revela la estrategia con la que pretenden ganar el 1 de julio. Impugnan para evitar que diputados electos lleguen y dicen querer hacer las cosas. Esa es la vieja política en su máxima expresión. La vieja politiquería en su máxima expresión. La vieja política. Tratando de obstaculizar el resultado que expresó la población en las urnas en torno a la Porque Asamblea. es que si la población no hubiese hablado en las urnas y no hubiese una bancada mayoritaria independiente en la Asamblea, otra sería la historia y todos nos comeríamos el cuento de siempre y habría 3 o 4 analistas políticos criticando lo que está pasando en la Asamblea, 4 o 5 opinadores como nosotros quejándonos de lo que está pasando en la Asamblea. Pero ya no lo estamos diciendo nosotros nada más, lo digo la mayoría de la gente, porque hay 20 más los 3 diputados del movimiento Otro Camino que le hablaron a la Asamblea y le dijeron, oye, ustedes están haciendo las cosas no mal, muy mal, muy mal. Por eso es que hacia atrás, cualquiera que haya sido presidente de la Asamblea, lamentablemente en este momento queda descalificado. Cuando esta mañana yo entrevistaba a Neftalí Zamora, que iba a invitarlo a Cuarto Poder, lamentablemente no pudo quedarse pendiente para la otra semana. Él me decía, hay una diferencia entre el diputado Ariel Vallarino y yo, porque los dos ganan en el mismo circuito. Él saca 30.000 votos y Ariel Vallarino saca 10.000. O sea, la diferencia es de 3 a 1. De 3 a 1. Entonces, ¿dónde y qué dijo el electorado allá en Panamá Norte, por ejemplo? Que lo que estaba ofreciendo Neftalí Zamora, que aquí lo tuvimos cuando era candidato, que él mismo sería con su mochila, él mismo repartía sus volantes, que no gastó millones en esa campaña, y que tampoco prometió ni refrigeradoras, ni neveras, ni entregó nada de eso porque no tenía plata. Él simple y sencillamente prometió fiscalización. Y que lo que se promete se cumpla específicamente en Panamá Norte, porque hay una larga lista de promesas en Panamá Norte. Entre ellas, el agua. Están al lado de la planta potabilizadora y una gran parte de la comunidad en Panamá Norte no tiene agua.
Entonces, en vez de que el diputado esté enfocado en resolver ese problema, está pensando en cómo ser presidente de la Asamblea. ¿Para qué? Para neutralizar aquí a la bancada independiente, que es la mayoría. O sea, son las inconsistencias de la política tradicional, que no le llevo los mensajes. Y para obstaculizar los cambios que requiere el reglamento interno de la Asamblea, entre otros cambios, la quebradera de botellas necesaria que hay que hacer. Parte de esos 950 o más millones de dólares que se ha gastado la Asamblea en estos 5 años han sido en botellas. Eso es imperdonable en un país con tanta necesidad insatisfecha. Entonces, cuando la gente dice, es que Panamá no es lo que hay no es falta de recursos, lo que hay es mala distribución de los recursos, todo parece indicar que es así. Entonces, el otro tema, Flor. La descentralización. El otro tema, la descentralización. Bueno, la Corte le negó, más bien, le concedió un amparo de garantías al director de la Autoridad de Descentralización, Edward Mosley, para impedir que Rigoberto González, que es el procurador de la administración, investigue los desvíos a las juntas comunales controladas por el PRD. Súmale 1.164 millones en 5 años más. Pero absurdo, entonces, más 950 de la Asamblea. O sea, esto es una fiesta de millones. Ahí están los aportes del Canal de Panamá de un año. Claro. ¿No? 2.000 millones. Que no se sabe en qué se han utilizado. Se sospecha, sospechamos, parte en botellas, parte en algunas obras mal construidas, como hemos visto. Lo mostramos esta mañana en el noticiero. Ahí veíamos el gimnasio en Panamá Oeste, ¿no? $140,000 y no sirve, no funciona y tienen que estar los atletas, en vez de estar entrenando, trapeando y recogiendo el agua. Entonces, eso es lo que la gente exigió en las urnas, que haya un cambio. Sí. Yo no entiendo por qué o cómo hacer para que Arturo Vallarino y toda esa vieja gallada de políticos tradicionales de antaño entiendan que la gente reclama cambio. Oye, ya Camacho entendió. Sí, hasta Camacho. Hasta Camacho entendió. Bueno. Camacho entendió. O sea, porque él mismo dijo ayer, me hago a un lado por el bien de la patria. Por el bien de la patria. No, dijo, pero vamos a hacerlo en contexto, ¿no? Yo soy el presidente de la Asamblea que necesita Panamá, pero me hago a un lado por Panamá. Y dijo que tenía los votos, además, para hacer. Está bien, si hubiera tenido los votos, no se baja. Obviamente. Pero yo creo que aquí hay un montón de gente que tiene que hacerse a un lado. Por lo que viene. Por lo que dijo la gente en las urnas en esa asamblea. Por las pruebas, o sea, por la data dura que hay acerca de lo que ocurrió en la asamblea. Creo que es tiempo no de estar pensando ya en alianzas politiqueras, sino es simple y sencillamente dejar que se hagan las cosas bien en la asamblea. Así es. Yo creo que si permitiesen, solamente permitiendo que se hicieran las cosas bien. ¿Cómo pueden permitirlo? Mira, yo doy algunos ejemplos. Que cada bancada en la asamblea proponga un candidato a la presidencia, pues. Si la bancada de RM que proponga uno, que la bancada del PRD. Eso es lo que yo decía ayer. Y que gane el que tenga más votos. Exactamente, que la del CD proponga otro, que el panameñismo proponga otro. Mira que esta mañana también entrevisté a José Isabel Blandón y él decía muy claramente eso, de que al final no es un tema de intereses políticos ya, es un tema de escuchar lo que la gente dijo en la asamblea y que la lógica indica que siendo la bancada mayoritaria, la independiente y la del Movimiento Otro Camino, porque hay que sumar las dos, aunque no estén juntos, es el mensaje que envió la ciudadanía a esa asamblea. Porque en números, esos 20 diputados realmente duplican y me atrevería a decir que triplican en votos a todos los otros que salieron. Sí. A todos los demás que salieron. En algunos casos los triplican. Claro. Cerca de triplicarlos, por supuesto. Totalmente. Y bueno, es la mayoría o la minoría más numerosa, porque claro, si partimos de la base que mayoría son 36, bueno, esta es la minoría más numerosa. Y sin organización, porque estamos 20 hablando, más 4, porque estamos hablando que no se trató de un partido político, se trató de una coalición independiente. 20 más con 4. Principios, valores y que transmitió esos principios y valores, que no utilizó ni recursos del Estado, que no hizo promesas clientelistas y que simple y sencillamente prometió lo que debe un diputado hacer, fiscalizar. 20 más 4 porque eventualmente la Moca va a unirse con Patsy sí, del Partido Popular para conformar una bancada de 4. Exacto. Y eso también cambia el escenario, porque entonces ya le toca derecho a participar en comisiones a esa bancada. Entonces, y lo otro es que vieron que Mulino designó a Roberto Roy como asesor en temas de ingeniería y construcción. Roberto Roy, que era director del Metro. Secretario del Metro de en Panamá, el gobierno 10 años. De Juan Carlos Varela y en el del Ricardo Martinelli, o viceversa, en el gobierno de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
Ahora viene el juicio de Odebrecht, él no está incluido en ese juicio. Creo que, si mal no recuerdo, es el único de los que administró obras que hizo Odebrecht y que, en teoría no fue mencionado. Curioso. No, en teoría, en el expediente. Claro, o sea, que no fue mencionado, pues. Entonces, él es el que está como asesor. Definitivamente, los asesores que tiene, como decíamos la semana pasada, son gente experta en sus campos. Hay algunos que hacen ruido, otros que no. Ojalá en verdad lo hagan bien. Pero sí se puede hacer. ¿Tú te refieres a los que... Hay 4 antes y ahora. Y a Roberto Roy. Ajá, los 4 antes y ahora. Claro. Digo. Sí, hay que ver cuáles son las asignaciones que van a tener específicamente cada uno de esos asesores. Yo recuerdo que en el gobierno de Mireya Moscoso ella también designó, creo Miguel que Antonio Bernal. 5 asesores ad honorem, porque no recibían remuneración. Y también... en donde había gente... Mireya que comenzó lo del ministro sin cartera, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ¿no? Y entonces, esos asesores duraron creo que muy poco, ¿no? El que menos duró fue Miguel Antonio Bernal, por el tema del lío que hubo en el carnaval, que no había carnaval por el antivirus, y él salió a hacer un culeco ahí frente a su casa en la Villa de los Santos. Y se fue. Pero los otros también al año o sea, yo pienso después del escándalo de los regalos de los relojes Cartier y toda esa cosa, se fueron alejando. Yo pienso que el grupo de asesores, lo más probable es que acompañe a un presidente como 2 años más o menos, ¿no? Porque a los 2 años comienza a verse el primer desgaste de un gobierno. A lo mejor puede ser la diferencia, no sé. Yo sí soy de la opinión de que lo que más le convendría al Ejecutivo es una junta directiva de la Asamblea totalmente independiente. O sea, sería realmente jugar de otra manera la política en Panamá. O sea, es un juego mucho más limpio. Hombre, y con esperanzas de cambio para la Asamblea. Yo insisto, ¿qué le convendría más a la imagen del nuevo gobierno? ¿Una asamblea en manos de los viejos carcamales políticos o una asamblea con cambios que interpretan correctamente el resultado de las urnas? Ahí tú sabes que el tema de la vieja política... Lo segundo, mientras que tengan buenos asesores administrativos, porque también no podemos desconocer que estamos hablando de la presidencia del órgano más importante del Estado. No, pero también aclarar nada más que el tema de la vieja política no es un tema de cronología, porque no es un tema, es un tema de edad, porque ahí hay, dentro de esa vieja política hay muchos jóvenes, pero que también han sido cooptados por esa vieja forma de hacer política en Panamá. Una política y que en los últimos 10 años se volvió no una transacción política, sino una transacción económica para hacer política. Bueno, y viste que en cuanto a la presidencia de la Asamblea también... La manera de pensar tiene que cambiar. El partido RM, después de la baja de Camacho, decidió que Martinelli es el que va a escoger al nuevo candidato a presidente de la Asamblea del país. Él firmó con Alma Cortés el comunicado para así fue desde el principio. Instruir el apoyo a Camacho. Instruir el apoyo a Camacho. El apoyo a Camacho, sí, claro. Ahora, nuevamente la decisión es que él tome la decisión. La decisión es que él decida. Y eso viola la convención de asilo. Las 2 convenciones de asilo, cualquiera, los que quieran la de Montevideo o las que quieran la de Caracas, viola las 2 convenciones. Eso nada más. Sí, no, eso también. Eso también. Más todo. O sea, él firma los documentos de la Junta Directiva, o sea, no puede participar en política interna, señora embajadora de Nicaragua. Pero Guido participa en las reuniones, por Zoom está, Zoom. El mal se toma la foto y sale todo. Toma la foto, celebra todo. No. ¿Qué se va a hacer? Convención más pisoteada. ¿Es la realidad? La convención más pisoteada y a ciencia y paciencia del gobierno nacional. Después de la Constitución, por supuesto. No, sí, bueno, sí. Pero bueno. Qué bueno. Y vieron que Jaime Alemán dice que iba a renunciar al partido panameño. Y Chelecu también. Pero Blandoncito dice que no se va para ningún lado. No se va. Bueno, hasta dice que quieren también tomar el control del partido panameñista. A la directiva. 2027 le toca el cambio a ellos. ¿Sí? ¿Tú crees que Blandoncito se queda hasta 2027? No, pero creo que no lo va a hacer en este momento, que es cuando los otros quieren. No, esta mañana ya lo dijo que no iba a hacerlo. No en este momento, pero estaba diciendo, bueno, podría hacerlo en un par de meses. De hecho, Popi Varela decía en su entrevista del fin de semana que él piensa que debe ser en un lapso no mayor de 6 meses, con una coalición entre todas las fuerzas. Entre Chelecu, exacto, entre Jaime Alemán,
Los Varela, me imagino también, Mireya, o sea, todo el cambalache junto. Yo creo que Mireya Moscoso quiere retomar el control del Partido Panameñista, obviamente. Bueno, sí, claro. ¿Pero ella o con un delfín? Que están de moda los delfines ahora. Cuando me hablo específicamente es la línea original del Partido Panameñista. Digo, le sobran las razones, aunque hoy le dije a Blandón que obviamente esta había sido la peor derrota en la historia del panameñismo. Y él la afirmó, es verdad, es cierto, sí, los números están allí. Pero dice también que a pesar de los números que sacaron en votos, en cuanto a cantidad de gobiernos locales y representación en la Asamblea, proporcionalmente... Le fue mejor que a CD. Le fue mejor que a CD. Es cierto. Le fue mejor que a Moca y le fue mejor que a otro partido. También eso es real, ¿no? Eso es verdad. Ahora, esta fue, hay que decirlo, ciertamente, pero es que fue por partida triple, porque la elección fue para el PRD, el partido más grande, para CD, el segundo partido más numeroso, y para el panameñismo. Esa vieja política. Más tradicional, quizás. Sí, quizás. Esa vieja política, por eso decimos e insistimos, esa vieja política quedó atrás. Y no es que estamos diciendo que RM representa la nueva política, pero RM es un partido nuevo, ojo. RM es un partido nuevo. Pero esa vieja política tradicional, panameñismo, PRD, sí, en las urnas se demostró que esa manera en que estaban haciendo la política cambió. Ahora van a tener que adecuarse a los tiempos modernos. Recibieron el veredicto en las urnas, ¿no? De la población, que simplemente no aprueba ni aprobó la manera en que se ha manejado en los últimos años. Sí, así de sencillo. Totalmente. Bueno, vamos a una pausa, revisemos un poco cómo están las impugnaciones de los diputados. Yo estaba sacando cuenta, creo que estarían habilitados 64 de los 71, todavía 7. Estaban 8 hasta hace poco, pero la de Benicio Robinson ya entonces se resolvió. Paga una, sí. Así que quedaría la Asamblea el 1 de julio con 64 y ya el Tribunal Electoral anunció que las credenciales se entregan el viernes. ¿La de Benicio se resolvió? Sí. Sí, ya se resolvió. ¿Es lo que te decía hace un ratito? No, hablar con Herbert John en unos minutos. Yo entiendo que no, yo entiendo la que se resolvió fue la de Pineda. Eso fue lo que te decía. No, esa también. Y también la de Benicio Robinson, no sé... no, yo creo que la de Benicio Robinson lo que no se admitió fue la recusación contra el es cierto, tiene razón, Guido. Sí. Es verdad. Esa apelación todavía no se ha resuelto. Sí, todavía no se ha resuelto esa apelación. Pero bueno, vamos a hablar con Herbert John en unos minutos. Ahora, a ver ese tema y también lo de Zulay Rodríguez, porque lo que planteó ayer Arturo Vallarino, expresidente de la Asamblea, era que eso, al admitirse, evitaba que y aplicaba a todos los candidatos, sí, es que es verdad. Los 7 diputados. Sí. Vamos a ver eso después de la pausa aquí en Cuarto Poder. Yo tampoco. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña Herbert John, abogado tanto de el Zulay Rodríguez, la diputada Zulay Rodríguez, en la impugnación de las elecciones de varias curules, ¿no? Pero no todas. Solamente la curul de Omar. Solamente la curul de RM, ¿no? Correcto. Omar Ortega. Sí. Y abogado también del candidato a diputado por el Partido Panameñista en el circuito 1-1. Bocas del Toro. Bocas del Toro. Ubaldo Vallejo. ¿En qué van esas dos impugnaciones? Vamos una por una. Sí. Empezamos con Bocas del Toro. Sí. Bueno, empecemos. Ayer notificaron a los abogados de la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral de rechazar el incidente de recusación que presentamos contra la participación, la posibilidad de que pudiera decidir el caso votando el señor magistrado Luis Guerra. Según los magistrados, de verdad que esto fue un galimatías del resto de los magistrados, el magistrado Valdés y el magistrado Junca. Ellos dicen que el Tribunal Electoral no actúa como una corporación electoral en el caso de Ubaldo Vallejos, porque ellos dicen que simplemente se trata de que ellos actúan de una forma como administradores de justicia en el nivel jurisdiccional, pero la causal que aparece en el artículo 160 del Código Electoral dice que quien haya tenido una estrecha relación de dependencia económica o subordinación jurídica está impedido para participar en una corporación electoral. Y según el artículo 155 del Código Electoral, los miembros del Tribunal Electoral, de las juntas de escrutinio, son corporaciones electorales. Y en el caso de Ubaldo Vallejo, el Tribunal Electoral, actuando como una corporación electoral, puede reconocer
confirmar la proclamación de Robinson o puede revocarla y hacer una nueva proclamación. En pocas palabras, es una decisión bastante confusa de los magistrados y pareciera que simplemente están cuidando a su colega Luis Guerra. Están cuidándolo, o sea, como su copartidario, un poco esa es la percepción que usted tiene. Es que está acreditado que Luis Guerra, como magistrado, y con todo respeto, sí trabajó con Vinicio Robinson en la Asamblea de Diputados. Y están las pruebas. Incluso presentamos del año 2014 al 2019, antes de ser magistrado. Asesor. Está acreditado que inclusive actuando como abogado del partido PRD, fue a gestionar ante los magistrados del Tribunal Electoral Pinilla en ese momento, el magistrado que salió, Heriberto Araúz y Valdés Escofor, y fue con Robinson. Hay fotos en el expediente que hemos presentado donde aparece Luis Guerra con Robinson y los 3 magistrados de ese momento del Tribunal Electoral. O sea, había una relación y de verdad, a mi juicio, yo no entiendo cómo puede Luis Guerra no sentirse impedido para actuar en este caso. O sea, ¿eso pudiese influenciar en el resultado de esa impugnación? Definitivamente, porque hay una relación de amistad. Sería 1 de 3. 1 de 3, claro. ¿Y qué pasa en el caso de por ejemplo, si el ponente, puedo hacer un escenario hipotético. Sería un K. Si el ponente, que es un K, decide que es válida la impugnación y los otros 2 no están de acuerdo, entre esos el voto de Luis Guerra, entonces pierde la ponencia es un K y el voto de Luis Guerra es clave. Claro. Es un escenario hipotético que se puede dar. Por eso es que la preocupación por la relación que existió, no sabemos si existe todavía, entre Vinicio Robinson y el magistrado. Y lo peor fue que el magistrado Guerra no contesta la recusación diciendo si tenía una relación o no la niega. Lo que dice es que simplemente en un juego de palabras el Tribunal Electoral no es una corporación electoral, para los efectos de este caso. Entonces, esa fue la decisión. Bueno, y entonces, aparte de la no aceptación de la recusación... Vamos a presentar un recurso de reconsideración contra esa decisión y después tendrían entonces los magistrados que fallar el fondo. Bueno, muy bien. Y entonces ahora vamos con el circuito 8-2, San Miguelito. Sí. El trámite ahora mismo está en el despacho de la juez segunda administrativa electoral. Ella admitió la demanda de impugnación presentada por Zulay Rodríguez, única y exclusivamente contra la curul del señor Omar Ortega, proclamada por residuo por la Junta de Escrutinio del circuito 8-2. Entonces, ya contestaron su traslado a la Fiscalía Electoral, el partido RM y también el impugnado. La Fiscalía Electoral evidencia en su opinión, que no es vinculante igual, pero que hubo claras irregularidades. Eso sí, hace un poco de análisis en cuanto a que supuestamente pudieran estar afectadas el resto de las curules, pero nosotros fuimos bien rigurosos en insistir en que solamente la demanda era contra la curul de Omar Ortega, porque si en el derecho electoral y en el sistema electoral panameño se adjudican curules por cociente, medio cociente y luego por residuos, si quedan curules por adjudicar, está claro que si entra Zulay Rodríguez por medio cociente quedaría excluido entonces Omar Ortega. Pero entonces lo que dice el señor Arturo Vallarino, que ayer colgó un mensaje en redes sobre el tema de que si se acogía la solicitud del fiscal electoral en el circuito 8-2, serían 7 los diputados que no podrían recibir credenciales, ¿no es real? No es real, porque de hecho el juzgado, cuando aceptó nuestra solicitud de que solamente la impugnación fuera dirigida contra Omar Ortega y más nadie, nosotros reconocemos el resultado proclamado por la Junta de Escrutinio en las personas del resto de los diputados proclamados. Mire, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder para seguir hablando de este tema de las impugnaciones y los desafíos que tiene por delante este proceso electoral. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso con más. Seguimos con el abogado Herbert Young. Herbert, resulta curioso, eres abogado de Vallejos contra Vinicio Robinson y abogado de Zulay contra Ángel Ortega. Esos 2 personajes siempre entran como en cortocircuito. ¿Hay alguna coincidencia o alguna razón especial porque eres abogado de los 2? En el caso de Vallejos, porque soy abogado, porque soy panameñista y él nos contactó para que lo representáramos. En el caso de Zulay, hay varias razones. Somos compañeros de la universidad. La segunda es que ella me consultó sobre el tema. Yo no estaba muy claro porque cuando ella explicaba
su caso, hablaba de que le habían bajado el TER y que los resultados extraoficiales decían que había sido que tenía derecho a ser proclamada, pero cuando salen los oficiales no fue proclamada. Entonces yo reviso su caso y me di cuenta que tenía razón por completo. Ella tiene razón, se cometieron graves errores en la forma de computar los votos de las actas de mesa, y la última y principal razón es que también hay que escuchar al pueblo panameño. Zulay sacó más votos que el panameñismo, que el PRD y que el CIDI. ¿Por qué no representarla si tiene derecho a una curul? ¿Cuál fue, en resumen, el problema y que provocó la impugnación de Zulay Rodríguez? Específicamente, el Tribunal Electoral la Corporación Electoral, en este caso la Junta de Escrutinio del Circuito 8.2, aplicó un decreto que no estaba vigente, el decreto 49 del año 94. Ese decreto lo que hacía era que si había errores, como las actas preñadas en los votos por partido y por candidato, no se podía determinar cuántos votos tuvo cada partido. Lo que decía el decreto era, bueno, entonces agarra y busca en el listado de cada candidato, de cada partido, la persona más votada. Y esos serían entonces los votos del partido. Era una forma de corregir en ese momento, y desde ese momento hasta el año 2023 estuvo vigente, de corregir los errores en las actas de mesa. Pero ese decreto fue derogado por los magistrados del Tribunal Electoral en abril del 2024, precisamente un mes antes de las elecciones, y establecieron que la forma de corregir cualquier error era acudir al visor de actas. El visor de actas es por internet, y cada junta de escrutinio podía ver los resultados, no de las papeletas, porque sabes que las papeletas las queman, pero sí en cada mesa de votación, además del acta de mesa, hay hoja de control de escrutinio por partido y candidato de libre postulación y por candidatos. Entonces, se podía ver supuestamente en cada acta de mesa, si había una confusión, había que acudir a ese listado. Y ese listado te detallaba específicamente cuántos votos tuvo cada partido y cada candidato y lo de la libre postulación. ¿Qué pasó en el circuito 8.2? En estas 9 mesas no se puede ver la hoja de control de escrutinio de los partidos y de libre postulación, solamente de los candidatos. Entonces, si hay un error, que prácticamente el error que se repite en las actas de mesa del circuito 8.2 que hemos impugnado, y también las del 8.4, es que le han sumado todos los votos de los candidatos de Vamos, pero solamente el error es específicamente en el caso de Vamos y no en el... O sea, para los votos válidos sumaron los votos selectivos y los plancha. Es que en la hoja de control de escrutinio por candidato aparecen todos los votos de cada candidato uno por uno. Lo que hicieron fue, vamos a suponer, en el caso de Vamos, sumaron a Marieli Rodríguez en el circuito 8.2, a todos los proclamados, no me sé el nombre de los muchachos de Vamos del circuito 8.2, fueron 4, fueron 7, la lista de 7, sumaron todos esos votos y se lo han puesto como los votos de la libre postulación número 11, es en el acta de mesa. Entonces se ve normal, el resto de los partidos y de libre postulación como Zulay se ven con sus votos que obtuvieron, y en el caso de Vamos se ven 1000 votos, lo que es imposible. Y en el caso de Bocas del Toro, de Vallejos contra Benicio Robinson, que estamos todavía a la espera de que algo suceda ahí, el abogado de Benicio Robinson, Carlos Carrillo, ha dicho que ha desvirtuado la figura del contador público autorizado que usaron en esa demanda porque era candidato a suplente de diputado. La ventaja que nosotros tenemos es que nosotros pedimos como prueba pericial, cuando se admitiera la demanda, que se hiciera un peritaje de los gastos incurridos por Benicio Robinson, comparando los gastos e ingresos y gastos reportados en su informe ante el Tribunal Electoral con los que nosotros hemos podido probar mediante videos, imágenes y fotos que él nos reportó ante el Tribunal Electoral. Entonces, cualquier contador imparcial puede dictaminar, y también el Tribunal Electoral podría nombrar un contador que participe, y la contraparte, Carlos Carrillo, también podría hacerlo. Aquí el tema es que al final entran al fondo, que es lo que nosotros queríamos, que sí, vamos a analizar, pues si de verdad él reportó o no reportó esos gastos. Y está claro que no lo reportó, y excedió el límite que se tiene para diputados, que es $300,000. Nosotros podemos demostrar claramente que se gastó cerca de $3 millones en esa campaña. Pero no pueden mostrar las facturas, que es lo que está pidiendo el Tribunal Electoral, obviamente. Tú compraste un café hoy en la mañana y no tienes ni la factura. Y tú lo compraste y seguro que ni siquiera la pediste. Es normal.
O sea, ¿cómo tú le puedes pedir la factura a la contraparte? El problema que hay es que, y aquí hay como quien dice, un problema por parte del Tribunal Electoral que no fiscaliza como debiera, es que en los informes de gastos no se detalla cuántos activistas fueron contratados, cuántas concentraciones se celebraron, cuántos carros contrató. No hay los contratos, deberían haber los contratos de alquiler, los contratos de activistas, todo se debe detallar en un informe. Físicamente, el Tribunal Electoral tiene capacidad para hacer estas fiscalizaciones. Y te pregunto, ¿y por qué sí lo puede hacer con los gastos en que se incurren en propaganda como radio, televisión y vallas? Todas estas empresas tienen que reportar al Tribunal Electoral. Y porque una empresa que es contratada para organizar un evento, habían toldas que pueden costar el alquiler de las toldas cerca de $7,000 por día y lo usó los 90 días de campaña. ¿Y por qué entonces esa empresa de toldas no puede mandarle el informe al Tribunal Electoral y llenar un formulario el candidato? O decir que fue donado. Es que no hay donación en especie. Si hubiera por esa cantidad, ya se excede. Se excede por... Sí, porque sumaría igual para los $300,000. 7,000 por 90, $460,000. Bueno, hablabas de que de Vallejo eres abogado por el panameñismo. En el panameñismo está habiendo una crisis importante, hay varios de los dirigentes que están renunciando y por otro lado José Blandón dice, yo no voy a renunciar todavía, a ellos les toca convención en el 2027, él no dice voy a esperar hasta el 2027, pero dice con orden y estructura no voy a renunciar ya, no vamos a llamar a convención ya. Entonces, ¿cuál es la posición de Herbert John al respecto, siendo uno de los 46 miembros del Directorio Nacional? Yo pienso que tiene que darse la renuncia colectiva, pero el problema que hay es que los que quieren dirigir el partido han sido parte también del directorio y de la junta directiva. Los aspirantes hemos sido todos parte del problema. Yo me incluyo también, yo soy del directorio. Yo llegué al directorio no por la lista en la que estaba el presidente Blandón, sino por una lista aparte, como varios otros miembros del directorio, que no fueron, como quien dice, favorecidos con el apoyo del presidente del partido, pero con todo eso llegamos a ser parte del directorio. Pero sí tienen que renunciar, sí tiene que renovarse el partido, pero la renovación tiene que ser, a mi juicio, con caras nuevas, no con las mismas personas que han sido parte del directorio o de la junta directiva. Pero habiendo los que hay, ¿cuál es la decisión que tú tomas? Yo pienso renunciar, pero debe ser una renuncia colectiva. Lo que están haciendo algunos es que renuncian si se reúne la convención. Entonces, al final, la renuncia no es válida. ¿Y entonces cómo lo harías tú? Tiene que ser una renuncia inmediata para que se pueda renovar el directorio. Pero si no lo hace el resto, ¿no lo haces tú? ¿De qué sirve? El problema es que... ¿Y el resto lo quiere hacer? Pareciera que no. Entonces no lo vas a hacer tú tampoco. Es que nadie lo haría si no, al final no lo hacemos todos los miembros del directorio. ¿Qué loco? Pero es que no sería empezar a recoger las firmas como para ver si sí o si no. Es que la recolección de firmas no es la vía para reemplazar a un directorio. No, pero para saber quién lo haría y quién no. Es que no sirve de nada porque el solo hecho de pedir firmas para algo que es ilegal... No es pedir firmas para algo formal, es saber quién lo haría y quién no. Porque 46 personas no podrían decir, no pueden pasarse aquí y decir, todos lo vamos a hacer. ¿Cómo hacen eso? Yo creo que todos deberían hacerlo a la vez. Pero no lo quieren hacer. Yo creo que algunos lo que están esperando es que, por ejemplo, que Blandón renuncie para entonces ser el encargado del partido en ausencia de Blandón o de los vicepresidentes. Entonces, no es la forma de llegar a renovar el partido. Entonces, en conclusión, no hay renuncias. Debería haber una renuncia colectiva. Pero no la hay. En este momento no todo el directorio ha renunciado. Y tampoco quieren hacerlo. La pregunta es, entre los que quieren, por ejemplo, Echelecu sale. Solamente he visto la renuncia de Echelecu, que fue inmediata. El Exacto. resto no ha y Jaime Alemán, que dijo que lo iba a hacer. Jaime Alemán dice que renuncia si se reúne la convención y se hace entonces se toma una nueva decisión sobre quiénes serían los directores. ¿Y quiénes serían los directores en tu opinión? Eso es lo que yo digo. Los aspirantes hasta ahora son los mismos que han estado en la junta directiva. Que tampoco deberían ser. Para mí debe haber una renovación completa del partido. El mensaje fue claro. Debe haber una renovación completa del partido. ¿Y tú aspirarías? Yo ahora mismo no tengo eso en mente, sinceramente. Ok. Otro tema. Las salas de máquinas tipo A, que hubo el fallo de la Corte para cerrar, ¿cuántos eran? La Corte Suprema, a través de la Sala Tercera, dictaminó en un fallo el 16 de agosto del 2023 que eran ilegal un número de casi 12 salas de máquinas 12. Del grupo de Gaming and Services que son... Es Fantastic Casino. Que tenían
que estaba en exceso en el área designada. El área designada, según la ley de juego, es entre Chorrera y Colón. Y lo que le dijo la Corte es que estas salas que fueron aprobadas mediante adenda en el año 99 son ilegales por completo. Entonces, cuando se le notifica a la Junta de Control de Juegos la decisión tomada por la sala tercera de la Corte, lo que hace la Junta de Control de Juegos es no acatar el fallo. Ellos aprueban una resolución en la que dicen simplemente que en el área asignada pueden haber 23 salas, cuando lo que dijo la Corte es que solamente pueden estar las 9 originales. Inclusive la que está aquí cerca de Metcon es una sala que estaba desde el principio del año 97 y esa sala ha sido reconocida. Hay 12 salas que están en exceso. La Junta de Control de Juegos no ha querido acatar el fallo de la Corte, lo que nos ha llevado a nosotros como apoderados del grupo CODERE de Crown Casinos es presentar un incidente de recusación contra el presidente de la Junta de Control de Juegos, que es el ministro Héctor Alexander, y que al final el procurador de la administración, Rigoberto González, dictaminó en ese incidente de desacato y le pidió a la Sala Tercera de la Corte que declarara aprobado el incidente y que la Junta de Control de Juegos entonces estaba en un absoluto desacato del fallo de 16 de agosto de 2023. Entonces, después de presentado este recurso, ¿qué sigue? O sea, ellos siguen operando como si no hubiera habido fallo, básicamente. Falta que la Sala Tercera de la Corte falle, pero en cualquier momento las nuevas autoridades de la Junta de Control de Juegos pueden tomar una decisión acatando el fallo de la Corte. Y eso es lo que esperamos nosotros que se haga, pues ni más ni menos, simplemente que se cumpla el fallo de la Corte. ¿Qué repercusiones tendría eso en la economía? La orden de la Corte es que simplemente estas salas tienen que salir del área designada. El objeto de la norma que prohíbe la instalación de nuevas salas en el área designada es precisamente prevenir la ludopatía, y estamos en la metrópoli del país. ¿Por qué tantas salas en la misma área? El efecto jurídico que tendría esta decisión es que simplemente tienen que mudarse fuera del área designada al interior de la República, a Darién, a otras partes del país. Pregunta aquí un televidente, entonces, ¿qué va a pasar con el panameñismo? Todo el mundo dice, si el otro lo hace, yo lo hago. Si el otro no lo hace, yo no lo hago, y al final del día es básicamente imposible poner de acuerdo a 46 miembros de un directorio. Yo creo que ese es un tema que todavía tiene que seguirse digiriendo la derrota. Algunos no la han digerido. Tenemos que hacerlo. ¿Blandón lo digirió? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que Blandón también se va a separar de la presidencia del partido en su momento. Lo que él dice que no en este momento, no de la manera que se lo están pidiendo. Bueno, eso es decisión de él. Yo sí pienso que tengo que renunciar. Lo que me molesta a mí del asunto es que algunos quieren renunciar cuando se reúna la convención. Entonces, o renuncian desde ya y nos ponemos todos de acuerdo desde ya, o simplemente... Pero es fácil poner de acuerdo a 46 personas. Pero si el pueblo panameño y el partido panameñista a través de su membresía habló claramente. ¿Y en manos de quién dejarían el partido? Ese es el problema, que tampoco puede quedarse sin dirigencia. Ese es el punto. Entonces, ¿que se mantiene o que todo es como que sí, pero no, pero sí? Al final tiene que haber una convocatoria a una convención por parte de las actuales autoridades y en la que todos nos pongamos de acuerdo para reunirnos lo más pronto posible y que se renueve la dirigencia del partido. Pero al final yo creo que lo peor es que vamos a ver a los mismos que han estado en el directorio aspirando. Entonces mejor yo quiero nuevas figuras. ¿Pero ustedes elegirían a un desconocido? No, es que en el partido hay 230.000 miembros. Por eso digo, si es alguien que no ha estado, sería un desconocido. ¿Votarían por un desconocido? ¿O votarían por Echelecu o por Jaime Alemán? Yo votaría por un convencional o por un miembro del partido que a mi juicio tenga la aspiración de renovar y tenga el compromiso. ¿Quién se perfila? Yo la verdad ahora mismo no he escuchado mayores nombres, solamente a Jaime Alemán y a Mario Echelecu. ¿Y entre ellos dos a cuál apoyaría? Yo no pienso que deberían renovarse el partido con las mismas caras que han estado en este momento. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Herbert, por acompañarnos hoy. Y a ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Sigan en sintonía de este medio.